Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de Trabajo Social en Línea del quinto semestre paralelo C5. Este es un video de la materia de Gerencia y Gestión Social del Magíster Edgar Muñiz. El tema a ver es del experimento Hawthorne. El experimento Hawthorne es la base a la escuela de las relaciones humanas, o también conocida como psicología organizacional. Este experimento fue desarrollado dentro de una empresa manufacturadora. Este experimento demostró una diferencia en el nivel laboral con cambios a la percepción más cercana con los trabajadores. Dicho de otra manera, a las interacciones sociales dentro de la empresa, no como dictaba el anterior enunciado, que entre más rígido sea el ambiente laboral, mayor producción. Para el profesor Elton Mayo, lo quiso demostrar con un experimento que tuvo una duración de 10 años, en los cuales se pudieron demostrar diferentes cambios dentro del nivel laboral, con una serie de experimentos. Se varió la potencia de las bombillas para ver cómo la luz afectaba la productividad de las mujeres que ensamblaban componentes electrónicos. Otra fase también fue lo contrario, mayor iluminación, aumento o disminución en los tiempos de descanso, más tiempo, más remuneración, cambiando la distribución de las habitaciones y acortando las horas de trabajo. Todos estos pequeños cambios físicos dieron como resultado a un incremento en su producción, como su decrecimiento, entre otros. Estos fueron uno de los principales factores que resaltaron dentro del grupo laboral. Los lazos de amistades fueron creciendo, lo cual daba una mejor ambiente un ambiente laboral, con esto dando un incremento a su producción. El profesor Elton, al ver esto, decidió aumentar la interacción entre los empleados y sus supervisores. Esto resultó en ser un cambio positivo, ya que los resultados fueron de un incremento laboral significativo. Concluyó que el aumento de la productividad no fue causado por cambios al lugar, siendo estos físicos, sino porque su papel principal, el del experimento, hizo que los trabajadores pensaran que eran notados y apreciados, por lo que trabajaron más. Fueron estos experimentos lo que dieron el origen a la psicología organizacional. Este experimento fue creado por Western Electric Company en el año 1927, que duró hasta 1932 en Chicago, en Estados Unidos, por el profesor Elton Mayo, que, que ejercía en la Universidad de Harvard. Este trabajaba en orientaciones de la psicología industrial, por lo que él y la compañía, junto a varios consultores, eh, decidieron estudiar el ambiente en el que se desarrollaban dentro del trabajo, tomando como variables las condiciones sociopsicológicas y físicas. La motivación para este proyecto fue el descubrir cuáles eran los factores que ayudaban a los trabajadores a rendir más dentro de la empresa y así poder entender el comportamiento de los trabajadores en el comienzo del experimento, por lo que fue enfocado en la ingeniería. Pero estos experimentos, el profesor Mayo es considerado uno de los mayores teóricos de la psicología organizacional, que nos permite entender la importancia de las relaciones humanas dentro del amplio campo de la administración. Dentro de los referentes de la Escuela de las Relaciones Humanas o de la psicología organizacional, encontramos que estas tienen tres predecesores que son importantes en el desarrollo de la psicología organizacional, y como el primero tenemos a Elton Mayo, quien es uno de los más importantes por su experimento, manifestando que es lo necesario integrar muchos aspectos en los estudios aplicados de las relaciones laborales. Otro precursor a estos es Kurt Ledwin, que cree que el campo del trabajo de un individuo
también incluye aspectos psicológicos que afectan la productividad organizacional. También creía que los trabajadores tienen reacciones tanto positivas como negativas, y en su mayor parte aceptaba y atraía las situaciones positivas y rechazaba las negativas en el logro de sus objetivos. Otra pionera importante fue Mary Parker, a quien le hizo varios aportes como analizar los temas de coordinación, dirección y mando dentro de un grupo de trabajo. También hizo énfasis en los aspectos conflictivos de la empresa, así como las interrelaciones y el impacto que tuvo estos aspectos en las organizaciones. Estos tres pioneros ya antes mencionados son la base de las relaciones humanas y en las cuales se vieron influenciadas por el experimento de Hawthorne. Desde este se tomaron varios enfoques que cada uno daba respuestas a diferentes estímulos físicos o psicológicos en el ámbito laboral. Ya, a ver. Eh, les voy a hablar sobre las etapas del experimento de Hawthorne. Claro está que debemos tomar en cuenta que la administración tiene una mira multidisciplinaria en todo tipo de las áreas, siendo esta que es relevante para el equilibrio tanto como de la organización de quienes los van a conformar, como los recursos con los que se debe disponer. Diversos autores nos explican sobre sus teorías de los procesos de la administración. Cabe recalcar que cada uno de esos está bajo sus propias praxis, ya, siendo uno de ellos este experimento. El experimento de Hawthorne es presentado como evaluación de algunos grupos sociales, teniendo así que poseen en un enfoque humanista. Dentro de este, la administración, en donde se busca explicar el desarrollo del comportamiento, ¿ya? Del humano bajo e implica la alteración y situación de su bienestar, del bienestar de la persona. Se tomó en cuenta, en ese entonces se tomó entonces en cuenta el espacio laboral de un grupo en una industria de metales, en donde se comenzaron a variar sus condiciones, el espacio en donde se encuentran, ya sea estos motivados de forma emocional, económica, estructural, física, etc. Con el fin de esto, para poder sustentar el comportamiento de las personas que estaban participando en dicho experimento, manteniendo que no era un experimento para descubrir las cuestiones que aquejan en el entorno, sino una forma de enfocarse psicológica, de una forma psicológica dentro de los grupos de trabajo. La realización de este proceso tomó un rango más o menos aproximadamente de 10 años, en donde mantuvo la observación de sus comportamientos y para esto mejorar el entendimiento del experimento. Este experimento fue dividido en 4 fases para de esta manera poder distinguir una mejor forma para ver las alternativas impuestos dentro de ellas. Ya. Tenemos la primera fase. Dentro de esta primera fase se mantiene que se realizó en un periodo de aproximadamente 3 años, a comienzos del año 1925, y se comenzó como comenta Pérez, en la planta de Hawthorne. Proveía de componentes de comunicación. ¿Ya? Este contaba en el año 1929 con más de 29,000 trabajadores, compuestas por personas de distintas nacionalidades, ¿ya? De las cuales estas aquí fueron divididas en 2 grupos,
con la ayuda de distintos ingenieros se comenzaron a alterar el tipo de luces en el transcurso en que se realizaban las tareas individuales habituales, teniendo así que una de estas disponía de una luz intensa y la otra de una luz más leve. Esto se reveló con un aspecto psicológico, dado que no hubo un gran cambio en dicho rendimiento. Se podría apreciar que había decaimientos como el mismo esfuerzo que le fue considerado en su rendimiento. Se veía alterado por la participación de este proyecto y cierto enfoque a factores habituales dentro de un ambiente laboral. Continuando con las fases del experimento, dentro de la segunda fase podemos apreciar que se dio en el año 1927. Esto tomó lugar en una sala de ensayo de los reles de la misma industria en donde se comenzó el experimento, pero esta vez estuvo conformada y enfocada por 6 personas, con características, primeramente, una edad joven, con un nivel de experiencia intermedio, y fueron separados en 2 grupos otra vez. Uno de los grupos era el grupo control y el grupo ensayo. En este caso no se alteró ningún tipo de iluminación y se contaba con las mismas características del lugar del trabajo. El único cambio que contaba era que los grupos poseían de un supervisor que comenzó a realizar otro tipo de actividades y las cuales en el transcurso del experimento fue mostrando mejorías en un trabajo en equipo. En esta fase hubieron subfases, básicamente. Se separaron en 12 fases en donde comenzaron a variar otro tipo de actividades. Se comenzaron a realizar incentivos económicos, descanso entre sus periodos laborales, desde 5 o 10 minutos intercalados en el transcurso del día. También aumentaron sus días libres, los sábados no se trabajaban. También hubo beneficios que se iban dando y quitando cada cierto tiempo, resultando que había ciertas igualdades con la primera fase del experimento. Había conductas que se repetían y conductas que variaban. Sin embargo, se logra espacios en donde estos grupos rendían con mejor eficiencia, aunque esto no era lo estipulado desde el principio, se pudo sacar mejores conclusiones de cómo trabajaban los grupos, de los tipos de actividades que les servían para mejorar su desempeño y cómo había simplemente actividades que no hacían mucha relevancia dentro de este experimento. En la tercera fase se dejó de enfocar en el entorno laboral y las condiciones que cambian sus comportamientos o desempeño, pasando así a un periodo de encuestas para lograr conocer el punto de vista de los grupos que fueron creados, que en este caso eran el grupo control y el grupo de ensayo. El grupo de control, con más control, presentaban sus molestias. Básicamente se sentían sus acciones de una forma más agobiante. Su forma de trabajo no era de una forma placentera como el anterior grupo, por lo que estas encuestas le sirvieron tanto a las autoridades y a la empresa para conocer qué es lo que aqueja dentro del sector laboral. Se tomó entre los años 1928 hasta 1931, aproximadamente fue.
eh, la realización de las entrevistas eran previstas de forma personal y secreta, y alcanzó hasta casi la mitad del personal que laboraba en la empresa. Sin embargo, el modo se cambia en 1931 para una mejor eficacia, manteniendo la seguridad de su privacidad, para que se sientan libres de dar su punto de vista de forma honesta, logrando a los investigadores tener una mejor cercanía con las respuestas de el grupo del que se encuestó. Finalmente, como tercera fase, tenemos que se consolidó básicamente todo en general de las fases anteriores, pero se plantea de una forma diferente, manteniendo un grupo conformado por diferentes tipos de secciones laborales, o sea, de personas de otros rangos juntas. Estas se las volvieron a separar de dos y se mantenía de una forma más desorganizada la última fase. Básicamente quería ver la forma de desarrollo de los grupos sin espacios en específicos o acciones en específicas. Esto tomó lugar en 1931 y 1932 y se demostró que se puede crear un ambiente cooperativo bajo sus propias necesidades como centro de beneficios propios. Como resultado de cada experimento, podemos decir que mediante el análisis basado en el experimento de Howe-Turner, en el área empresarial, la productividad de los trabajadores depende de la integración social dentro del mismo. Además, se pudo percatar que los trabajadores se opondrán a cualquier cambio propuesto por la dirección de la empresa que perjudique sus intereses colectivos. Es por ello que la dirección de la empresa no pudo tratar a los empleados de forma aislada, sino que debe verlos como parte de un colectivo o grupo social. Incluso la supervisión menos rígida y vigilante permitió a los trabajadores desenvolverse de una manera más armoniosa, por ende generaron buenos resultados al momento de realizar sus actividades, trayendo consigo que entre sus compañeros exista una buena relación tanto dentro como fuera del trabajo. Otro aspecto relevante que notaron fue la motivación económica, que no es determinante para el desempeño laboral de los trabajadores, pero la motivación social y moral son factores que inciden decisivamente en el desempeño laboral. Es por esto que las normas o estándares sociales regulan el comportamiento de los trabajadores. Estas normas pueden ser determinadas por los grupos sociales a los que pertenece la empresa. Como conclusión, en el experimento Hawthorne es la pieza clave en el desarrollo de las nuevas relaciones humanas que ahora tenemos. Este experimento esclareció que para el buen desempeño hay que enfatizar el lado humano del trabajo. El experimento deja en claro que al involucrar a los empleados en el experimento pidiendo su cooperación, escuchando sus opiniones e involucrarlos a los cambios, en los cambios a implementar, esto viéndose como una mejora en desempeño de su trabajo, dándoles una importancia como un grupo experimental, en el cual notaron que cambiando los estímulos, tanto físicos como psicológicos, generó un buen desempeño laboral. El experimento Hawthorne deja de lado el aspecto técnico, quitándole el valor que se tendría entre más estrictos, mejores resultados dentro del desempeño laboral. El experimento también reveló que los cambios psicológicos y de más unidad entre empleados les daba más satisfacción entre empleados, así obteniendo
el sentirse parte de la empresa, escuchados e involucrados. Es así que el profesor Elton Mayo sugiere que las empresas pueden aumentar la productividad motivando a los empleados y mejorando su percepción del entorno laboral. Por tanto, de este experimento es que se creó el Departamento de Recursos Humanos, que supervisa el reclutamiento, la capacitación y el desarrollo de los empleados. Para las empresas actuales o los grupos de trabajo, este experimento puede aún aumentar beneficios. Dentro de estos, es por eso que sigue siendo importante estudiarla. Muchas gracias.